La Sierra de Guadarrama es mi testigo. No los pinos, ni el granito milenario, sino la brisa que baja del pico Peñalara y se cuela por la ventana de mi habitación en Rascafría. Esa brisa, fría y limpia, ha sido mi único contacto real con el movimiento durante estos últimos 3 años. Es el aire que respiraba antes de que mi vida, una vida de guía de montaña y padre de 2 fieras, se convirtiera en un paisaje interior, inmóvil. Y la inmovilidad, creedme, es el exilio más cruel para un hombre hecho de caminos y ascensiones. Me llamo Antonio, y mi historia no es la de un héroe épico de las leyendas castellanas, sino la de un hombre que perdió sus piernas en un instante y que ahora lucha por recuperarlas. 1 centímetro, 1 paso, por la única razón que realmente importa: mis hijos, Martín y Lucía. Ellos no necesitan un padre que les compre juguetes caros o les cuente cuentos perfectos. Necesitan al Antonio que les enseñó a distinguir el canto del carbonero garrapinos de la golondrina, al que les prometió subir al Maliciosa en cuanto cumplieran 10. Necesitan que su padre vuelva a andar, y precisamente por ellos, por la esperanza de volver a caminar a su lado y contarles estas historias, a la luz de un fuego real, no solo en mi memoria, os pido un favor desde el principio. Esta historia, esta lucha lenta y obstinada, es lo que soy. Si os conmueve, si sentís el granito áspero de mi Guadarrama bajo vuestros dedos al escucharme, por favor, suscribíos al canal. Un simple me gusta a este vídeo es un pequeño aliento para seguir subiendo, y si compartís esta historia, quizás, solo quizás, su eco llegue a quienes también necesitan oír que, aún en la quietud forzada, la vida sigue siendo una montaña por conquistar. Vuestra ayuda no es un donativo, es una cuerda en mi ascenso. Acto primero. El eco del silencio y la pérdida del camino, la frialdad del granito. Nací y crecí con los picos de la Guadarrama incrustados en el alma. Mi abuelo, pastor, me enseñó el nombre de cada piedra, de cada fuente escondida. Él siempre decía que la vida de un hombre se mide por los caminos que ha pisado, no por los años que ha vivido. Y yo, Antonio, pisé todos. Desde el camino Schmidt hasta la travesía integral de la cuerda larga. Mis piernas eran mi mapa, mi oficio, mi lenguaje. Era el hombre que se negaba a vivir entre paredes, que encontraba más verdad en el olor a jara mojada que en cualquier sermón. Cuando conocí a Elena, mi mujer, la conquisté no con flores, sino con una ascensión nocturna a la bola del mundo para ver amanecer. Ella, que era de Madrid capital, se enamoró de la luz cruda de la sierra y de mis manos, duras como la corteza del pino silvestre. Tuvimos a Martín, luego a Lucía. Mi vida era un sendero perfectamente trazado, lleno de la risa de mis hijos corriendo delante de mí por la vereda, buscando el primer hongo de la temporada. El accidente, en cambio, no tuvo nada de épico. No fue en una cumbre nevada ni en una tormenta repentina. Fue en un tramo de carretera helada, volviendo de un encargo rutinario en Segovia, el impacto, la oscuridad y luego el silencio más rotundo. Cuando desperté, la única certeza era que el mundo se había reducido a la blanca y aséptica frialdad de una cama de hospital. Mis piernas, mis fieles compañeras, estaban rotas de un modo que la medicina moderna solo podía intentar remendar con placas y tornillos. La fractura, o mejor dicho, la destrucción del fémur y la tibia, había dañado irreparablemente los nervios. El diagnóstico fue directo, sin anestesia, movilidad limitada, probablemente de por vida. Andar, la acción más simple y vital, se había convertido en el futuro más incierto. Recuerdo la primera vez que mis hijos me visitaron. Martín, con sus 8 años, miraba la silla de ruedas con una curiosidad que no se atrevía a nombrar. Lucía, de 5, se acercó. Puso su pequeña mano sobre mi rodilla inmóvil y preguntó, con esa inocencia que desarma más que cualquier reproche: «Papá,
¿Cuándo vamos a buscar la flor de lis? La flor de lis era una orquídea rara que crecía en un punto secreto del bosque, y buscarla era nuestro ritual de primavera. En ese momento, no sentí pena por mí, sino una rabia sorda contra el destino. Me había robado el futuro, sí, pero lo peor era que me había robado el derecho a compartir el suyo, a ser su guía en los caminos de la vida, no solo en los senderos de la sierra. El regreso a casa fue una rendición. La silla de ruedas chirriaba en las viejas baldosas de la casa de Rascafría. La vida se reordenó alrededor de mi limitación. Mi trabajo se esfumó. Los guías de montaña no seguían sentados. El silencio de las mañanas sin el sonido de mis botas en el portal era un yugo. Elena tuvo que tomar las riendas de todo, su fuerza era el único pilar que quedaba, pero yo veía el cansancio en sus ojos, la tensión en la mandíbula. Y yo, Antonio, el hombre de las cumbres, me sentía un ancla de granito pesado, un estorbo. La tentación de hundirse en ese silencio fue enorme. De convertirme en la peña del yelmo, inamovible, mirando el mundo pasar desde la ventana. ¿Qué es un pastor sin rebaño? ¿Qué es un guía sin camino? Me preguntaba a solas, mientras la rehabilitación se estancaba, lenta, dolorosa y frustrante. No era el dolor físico, a ese le tenía acostumbrado. Era el dolor de la ausencia, de no poder atar los cordones de mis propias botas, de no poder correr tras Lucía cuando se escapaba con su bici. Era el miedo a que mis hijos solo recordaran a un padre sentado. Acto segundo. La promesa de la flor de lis y el redescubrimiento de la fuerza, el temblor de la primera raíz. Pero entonces una tarde, Martín me trajo un dibujo. No era una montaña, ni un animal del bosque. Era yo. Pero en el dibujo, mis piernas tenían unas botas gigantes y estaba de pie, con los brazos alzando a Lucía en el aire. Debajo, con su letra de 8 años, había escrito: «Papá va a volver a andar». No era una pregunta. Era una orden, una fe absoluta. En ese instante, comprendí que mi lucha no era por recuperar mi antigua vida, sino por crear una nueva vida que fuera digna de la fe inquebrantable de mis hijos. No podía rendirme, porque mi rendición no era solo mi fracaso, era la demolición de su esperanza. Empecé a ver al fisioterapeuta, Javier, de otra manera. Ya no era el tipo que me torturaba con estiramientos inútiles, era mi Sherpa personal, el que me iba a ayudar a conquistar esta nueva cima. Le expliqué la flor de lis, la promesa a Lucía, la necesidad de un padre que camina. Él sonrió, un poco cansado, pero con ese brillo en los ojos que solo tienen los que saben que lo imposible es solo una opinión. «Antonio», me dijo una vez, mientras yo sudaba para levantar media pierna, «no intentes saltar de aquí a la cima del yelmo. Concéntrate en la primera piedra. El movimiento no se negocia con el cuerpo, se le ordena con la mente, y la mente la alimenta la razón». «¿Cuál es tu razón?» «Mis hijos». «Ver la flor de lis con Lucía», respondí sin dudar. Y así empezó la guerra del milímetro. 5 minutos más de bipedestación al día. Un paso más con las muletas en el pasillo. Al principio, el dolor era una pared de fuego. Las piernas, que antes eran mi orgullo, eran ahora solo un peso muerto, una traición. Pero cada vez que el desaliento me inundaba, recordaba a Martín y Lucía. Ellos habían dejado de verme como un guía de montaña. Ahora me veían como un paciente, y yo detestaba esa mirada de pena mezclada con admiración. Yo quería que me vieran como el luchador, el que cuando el camino se cerraba no se daba la vuelta, sino que encontraba una nueva trocha. Fue entonces, a mitad de este difícil camino, donde me di cuenta de la importancia de compartir estas pequeñas victorias. No por vanidad, sino por conexión. Por saber que la fe de Martín y Lucía se alimenta de historias reales de lucha. Por eso, si mi relato, si mi guerra del milímetro, os ha dado un poco de fuerza o perspectiva, os lo ruego de nuevo, suscribíos, dejad un me gusta.
necesitamos saber que no caminamos solos. Aprendí a celebrar los pequeños triunfos. El día que pude ponerme los calcetines yo solo. El día que pude subir un escalón sin ayuda de Elena. Eran cimas modestas, claro, pero para mí eran el yelmo, la maliciosa y el Peñalara condensados en un acto. Y mis hijos, mis pequeños centinelas, celebraban conmigo. Cuando por fin pude hacer un recorrido completo por el jardín con mis muletas, Martín gritó con la misma euforia con la que se gritaba un gol en la Plaza Mayor de Rascafría en un partido importante. Lucía simplemente me abrazó las piernas con una fuerza que me hizo temblar, y en ese abrazo sentí la primera raíz firme en mucho tiempo. Comprendí que, aunque el suelo se hubiera movido, mis cimientos, la familia, eran de un granito más duro que cualquier montaña. Acto 3. El nuevo sendero y el legado de la caminata, la conquista de la luz. Hoy, mi caminata es torpe, asistida por una prótesis ligera y la inestimable ayuda de mis muletas, a las que ya llamo mis cuerdas de apoyo. Ya no me muevo con la gracia del rayo que cruza la cumbre, sino con la lentitud tenaz de la sabina milenaria, pero me muevo. Y eso lo es todo. He vuelto a pisar la tierra de mi Guadarrama, no como el guía que conocía cada atajo, sino como el peregrino que redescubre cada paso. Hace unas semanas llegó el momento que había pospuesto por miedo y dolor. Lucía cumplió 10 años, y Martín, 13. La promesa de la flor de lis resonaba en el aire limpio de Rascafría. «Papá», dijo Lucía, «ya tengo 10. Vamos a buscar la flor de lis. Yo te guío». Esa mañana, el camino no fue una senda heroica, sino una procesión sagrada. Elena venía detrás, observando con el corazón en un puño. Yo, apoyado en mis muletas, avanzaba con el esfuerzo de quien mueve montañas con las manos. Martín iba a mi lado, atento, sosteniendo mi mochila y ofreciéndome su hombro sin que yo tuviera que pedirlo. Lucía iba delante, con su pelo rubio bailando al sol, sus ojos buscando entre la jara y el pino el lugar secreto de la flor. Cada paso era un martillazo en la memoria. La rodilla protestaba. La prótesis era fría, ajena. Pero al levantar la vista, veía a mis hijos, y sabía que la verdadera cumbre no era la Peñalara, sino la determinación de llegar a esa flor con ellos. Llegamos. El sitio, un claro oculto, estaba lleno de luz, y allí, solitaria, majestuosa, estaba la flor de lis, una orquídea silvestre de un violeta imposible. Me solté de las muletas, me arrodillé en el suelo húmedo, y me quedé allí, observándola con mis hijos a mi lado. El dolor físico se disolvió en el calor de ese momento. En ese silencio, con el olor a tierra mojada y a pino, comprendí el verdadero legado que quiero dejarles. No la velocidad, ni la fuerza bruta, sino la capacidad de levantarse, la certeza de que no hay pico demasiado alto ni valle demasiado oscuro si encuentras una razón para seguir avanzando. La flor de lis era una excusa. El verdadero tesoro era el camino que habíamos recorrido para llegar hasta ella. Martín se acercó y me puso una mano en el hombro. «Ya eres de nuevo el guía, papá. Solo que ahora tu ruta es diferente». Y es cierto, mi ruta es diferente. Ya no enseño a conquistar la montaña, sino a convivir con el valle, a respetar el límite y, sobre todo, a superarlo con fe obstinada. Esta historia de la flor de lis y de un padre que se niega a la quietud es la esencia de lo que quiero compartir en este espacio. Quiero que mis hijos, y vosotros, mis compañeros de camino, sepáis que las historias de superación no son sobre milagros, sino sobre trabajo diario y amor inquebrantable. Si esta historia os ha movido a recordar vuestra propia flor de lis, vuestra propia razón para levantaros y seguir, ayudadme a que este mensaje se extienda. Suscribíos para que podamos seguir compartiendo las historias en familia. Dadle un me gusta para honrar cada paso de esta caminata. Y, por favor,
Compartid este vídeo con quien necesite una luz en su propio camino de montaña. Vuestra conexión es mi nueva cuerda de apoyo, mi nueva Guadarrama. Y con ella sé que el camino, aunque lento, sigue siendo posible. Seguiré avanzando, un paso tras otro. Por mis hijos, por la flor de lis, y por todos los que sabéis que, mientras haya una razón, siempre hay un camino. Gracias. Y hasta el próximo amanecer. Acto cuarto. La memoria de los pasos perdidos y la arquitectura del dolor, el lodo y la tierra mojada. El regreso a casa, después de la flor de lis, no fue el final feliz de un cuento, sino el comienzo de un nuevo nivel de la lucha. La euforia de ese día se desvaneció con el dolor punzante de la noche. La prótesis es una pieza de ingeniería maravillosa, sí, pero es fría y es ajena. Jamás será mi hueso, jamás será mi músculo. Y cada noche, al quitármela, al ver ese vacío de metal y plástico sobre la mesita, la ausencia de mis propias sensaciones me golpea como una luz de nieve. Hay días en que la memoria me traiciona, y es el peor de los dolores. Cierro los ojos, y mis pies recuerdan. Recuerdo la sensación de las piedras sueltas del sendero bajo la bota, ese pequeño baile de equilibrio que hacía sin pensarlo. Recuerdo el crujido de la nieve virgen al amanecer en la cuerda larga. Recuerdo la tierra mojada después de una tormenta de verano y el olor a pino y a humus que subía directamente desde el suelo a mi nariz. Esas memorias son tan vívidas que al abrirlos y ver mis piernas flacas, inmóviles, sentadas en la silla, siento que el alma se me ha quedado suspendida a 10 kilómetros de altura, en alguna cumbre a la que ya no puedo llegar. Elena lo ve. Ella no me pregunta, pero lo sabe. Sabe que las paredes de esta casa de rascafría a veces se me vienen encima. Ella es mi roca, mi ancla, pero también el espejo que me devuelve mi nueva realidad. Una vez, me encontró en el salón intentando, con una terquedad absurda, ponerme mis viejas botas de montaña, las Vestar de cuero gordo. No entraban bien. No podían entrar. Cuando se acercó para ayudarme a quitarlas, me derrumbé, no por el dolor, sino por la vergüenza de mi inutilidad. «Antonio», me dijo, y su voz era más firme que el granito de la pedriza, «tus pies están aquí. No tienes que fingir que no ha pasado nada. No tienes que ser el mismo Antonio de antes. El Antonio que es ahora, el que se levanta cada mañana para que Lucía y Martín no vean el miedo en sus ojos, es más fuerte que el de antes». Sus palabras fueron como el golpe de un piolet en hielo duro. Me abrieron un camino. Entendí que la verdadera arquitectura de la superación no consiste en reconstruir lo perdido, sino en aprender a habitar la ruina y hacer de ella un hogar con nuevas ventanas. Empecé a usar mis manos, mis ojos, mi voz, de maneras que antes no hacía. No podía guiar con los pies, pero podía guiar con la palabra. Martín, que es un chaval ya en la adolescencia, se hizo mi sombra. Le enseñé a usar los mapas topográficos sobre la mesa del comedor, a trazar rutas que yo ya no podía recorrer. Le enseñé a leer los vientos en las copas de los pinos, a pronosticar el tiempo mirando las nubes de borrego que se forman sobre el puerto de Navacerrada. Al principio lo hacía por mí, para hacer mis ojos en la montaña. Pero un día, volvió de una excursión que había hecho solo, siguiendo una ruta que yo le había marcado. Tenía la cara quemada por el sol y los ojos brillantes. «Papá», me dijo, «la bajada por la senda de los carboneros es mucho más dura de lo que me dijiste. Me perdí un poco en el bosque de Balsaín, pero al final vi el roble que me describiste y supe dónde estaba». En ese momento, vi que mi legado estaba en movimiento. No en mis piernas, sino en las suyas. Yo le había enseñado a andar solo en el mundo. Me había convertido en el mapa vivo de mi sierra, y ellos eran mis nuevos caminos. Acto quinto. El guía inmóvil y la senda compartida. La luz que atraviesa el bosque. Ahora, desde mi ventana, he aprendido a ver la montaña de otra manera
Ya no es un desafío físico, sino un misterio eterno. He descubierto la vida quieta, el lento crecimiento del musgo, la danza de las ardillas, la paciencia del tejo que tarda siglos en crecer. Es una belleza de ritmo pausado que antes, en mi prisa por alcanzar la cima, no veía. Y esta nueva vida me ha enseñado algo fundamental sobre el compartir, que una historia, una vivencia, un esfuerzo personal, se multiplica al contarse. Por eso estoy aquí, hablando con vosotros. Mi lucha es mía, pero la fuerza que me dais para seguir luchando es un regalo que no tiene precio. Los niños me ven diferente. Lucía ya no me pide que la lleve a cuestas. Me pide que le cuente historias del camino mientras me ayuda a hacer mis estiramientos. Me han transformado, sin querer, en un contador de historias de la Sierra de Guadarrama, el guardián de la memoria de sus pasos. Y es este canal, este espacio que hemos creado, lo que nos permite seguir caminando juntos. Es mi nueva forma de ser guía. No puedo guiaros por las laderas del Peñalara, pero puedo guiaros por las laderas del corazón, donde la subida a veces es más empinada que cualquier sendero de piedra. Por favor, recordad lo que os dije al principio y a mitad de esta larga conversación. Esta es la casa de nuestras historias. Si habéis llegado hasta aquí, si habéis sentido el frío del granito y la calidez del abrazo de mis hijos, es que pertenecemos al mismo camino. No dejéis que estas historias se queden en un eco solitario. Suscribíos a Historias en Familia Español, para que el canal crezca y podamos seguir compartiendo las vivencias de esta tierra. Dejad un me gusta como señal de que la lucha vale la pena. Y compartid esta historia de un hombre que tuvo que quedarse quieto para ver realmente la belleza del movimiento. Mañana, volveré a ponerme la prótesis y volveré a dar esos pasos lentos, deliberados, dolorosos. Lo haré por el olor a jara, por el recuerdo de la nieve crujiente, y sobre todo, lo haré por esa pequeña flor de lis que me espera cada primavera en el bosque, sabiendo que mis hijos me guiarán. El camino se ha vuelto más difícil, sí, pero ya no me importa la velocidad, solo la dirección. Y mi dirección, gracias a ellos, es siempre hacia adelante. Que tengáis todos un buen camino, y que encontréis vuestra propia flor de lis.